No sé si querés que empecemos o... Dale, dale, sí. ¿Sí? Por ahora no hay nadie más en espera, así que si quieren arrancamos. Bueno, ante todo, como recién decía Aileen un poco, es saludarla a todas, a todos y a todos. Es un gusto realmente compartir con ustedes nuestro trabajo, que es como la primera difusión que tiene a nivel de jornadas o congresos, y quienes hoy estamos acá presentes pertenecemos a un equipo de investigación que es más amplio, y que convoca a graduadas, a estudiantes y a docentes de la Universidad Nacional de Villa María, de la provincia de Córdoba. Bueno, esta presentación hoy la vamos a hacer como en tres partes. Nos organizamos como de esta manera, ¿no? Por un lado voy a presentar como las líneas generales del proyecto, luego Marilina va a dar lugar a algunas aclaraciones teóricas, y finalmente Aileen va a explicar un poco el camino seguido para el armado del audiovisual. Desde ese lugar voy a comenzar. El proyecto es denominado Entre Feriantes y Cooperativistas, el trabajo, cuando Marilina... Ahí está. Bueno, el proyecto, empiezo. El proyecto es denominado Entre Feriantes y Cooperativistas, el trabajo productivo y reproductivo, construyendo derechos y resistencias a nivel local. Esto fue presentado y aprobado en el marco de una convocatoria del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, sobre proyectos sobre problemáticas de género y derechos humanos. Desde ese lugar nos propusimos como entrelazar el trabajo desde lo que sea un espacio para construir y desarrollar lo que es la economía feminista dentro de lo que son las trayectorias, el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. ¿Querés pasar la otra diapositiva? Los objetivos que nos propusimos fue, como bien dice ahí, reconstruir las actividades de producción y reproducción de las mujeres situadas en las ferias y cooperativas autogestivas de la localidad de Villa María, interpretar las diferencias que transversalmente las construyen su recorrido laboral como mujeres y como trabajadoras, y producir material audiovisual con formato documental a partir de entrevistas realizadas a estas mujeres feriantes de la ciudad de Villa María. Ahí vale aclarar un poco que si bien son mujeres feriantes, la idea era como ampliar, digo, en este documental presentamos particularmente estas mujeres que de alguna manera participan en las ferias artesanales y de consumo de Villa María, pero la idea era como abarcar como otros espacios que tenían que ver con las cooperativas, formadas también a nivel barriales, pero bueno, esto en realidad está, y vale esta aclaración porque el proyecto está presentado desde el lugar del año 2018, pero recién en 2019 fue cuando pudimos como ponernos a trabajar, y bueno, no basta aclarar que el contexto de estos últimos 2 años y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio de alguna manera nos obligó como a reacomodarnos y a limitar también nuestro proyecto, quedando por fuera otras experiencias, ¿no? Que necesariamente se tendrían que tomar para diversificar justamente las voces, el enfoque, el conocimiento, y poner un audiovisual donde tome como la experiencia de todas estas mujeres que en un primer momento nos contactamos, pero que tuvimos que recortarla desde estas 3 experiencias que vamos a presentar particularmente, debido a la imposibilidad de seguir trabajando, bueno, porque nos vimos todos como limitados, y bueno, y la academia y la investigación particularmente, ¿no? Entonces, desde ahí es que este trabajo podría ser mucho más amplio y demás, pero bueno, es lo que logramos hacer y estamos muy contentos con este recorrido igualmente logrado. Nuestro punto de partida fue preguntarnos sobre cómo se apropian del trabajo productivo y reproductivo las mujeres de la economía popular, local,
mujeres estas que se ubican en diferentes espacios laborales, ya sea como artesanas, cooperativistas y feriantes, ¿no? Esto es muy importante porque desde ese lugar es que en realidad fue nuestra apertura teórica, que Marilina luego va a presentar particularmente, pero tuvo que ver con fundamentar nuestro trabajo desde una teoría que toma el sistema patriarcal, capitalista y colonial de dominación. Particularmente nuestro punto de partida tensiona los estudios estructurales que realiza la ciencia occidental, ¿no? Y el rol no diferenciado de las mujeres en esos procesos. Esto entrelaza necesariamente la situación de trabajo dentro del sistema capitalista y también dentro del patriarcado, y cuando uno lo articula con economía feminista, necesariamente es necesario tener en cuenta y hacer una revisión de los supuestos teóricos, lo que nos llevó en varios momentos como a reacomodarnos, digo, en función de esta teoría, sobre todo porque lo que queríamos conocer era de carácter situado, ¿no? Entonces nuestro análisis es un análisis situado, basado en la experiencia y las narraciones de las mujeres. Partimos de un guión de entrevista que en realidad se nos convirtió como en un marco referencial que no necesariamente se mantuvo, sino que se fue reacomodando. Yo voy a dar, y les voy a comentar un poco cuáles eran esas preguntas, porque fue lo que nos dio para acercarnos a estas mujeres, como entrelazando, ¿no? el marco teórico, el marco referencial del cual partíamos. Nos preguntábamos cómo viven desde su cotidianidad, su día a día, qué trabajos realizan, sus obligaciones como madres, compañeras, cómo las organizan, si lo realizan solas o tienen acompañamiento, qué es lo que producen, dónde y con quiénes lo realizan, dónde lo comercializan, si la participación en las ferias o en los espacios estos de comercialización modificó sus roles al interior de la familia, qué cambios siente que se produjeron a partir de incorporarse a estos trabajos, y si creen que este canal de comercialización les permitió revalorizar su trabajo. Esas eran como las preguntas de las cuales partíamos, pero que de acuerdo a la vivencia, la experiencia de cada una de las mujeres que entrevistamos, se fue reacomodando. Desde ahí que hicimos, como dije antes, la metodología de trabajo de campo estuvo totalmente articulado, porque necesariamente se tiene que poner en juego, digo, porque nuestra metodología fue una metodología de acción participativa, y particularmente, digo, cuando uno habla de acción participativa, tiene que ver con generar entrevistas en profundidad, observación participativa, pero sobre todo saber que ni la investigadora ni la investigación son espacios neutrales. Desde ahí que necesariamente tuvimos que hacer una discusión de las categorías teóricas, la construcción de ese guión de entrevista que recién narré, la realización de las entrevistas que se fueron reacomodando, la edición del documental, y luego la difusión y socialización del documental. Todo eso fue como un espacio que se fue como encontrando y enlazando y reacomodándose en función de cada entrevista, ¿no? Bueno, desde ese lugar el trabajo fue abordando, además, las distintas experiencias de las mujeres que estaban en diversos espacios sociolaborales en los que se desenvolvían particularmente con una identidad de trabajadoras, ¿no? Para lograrlo necesitamos generar como lazos de confianza, luego realizar esas entrevistas individuales para recuperar las voces y las narrativas de sus experiencias. Lo que nos permitió interpelar de ese lugar fueron sus deseos, sus dolores, las resistencias, sus modos de organizarse en la cotidianidad. En realidad, reconocer la multiplicidad de experiencias y capacidades para satisfacer necesidades que se configuran, en las cuales se configuran sus cuerpos, sus subjetividades y sus prácticas. Desde este lugar, nuestro análisis como punto de partida, entonces, como dije, fue encontrar regularidades, pero también singularidades.
esas singularidades particularmente se revisten y toman fuerza por las relaciones que se articulan de modo diverso. La red de relaciones, esa que se articula de modo diverso de acuerdo al lugar que ocupan, y por la indefinición también de los tiempos entre labores que no son naturales y para nada son universales, ¿no? Desde allí que comprender la diversidad de estas situaciones y estas experiencias, que como son vividas y demás diferencialmente, fue como nuestro punto de partida, porque también desde ese lugar nos permitió encontrar una clave de interpretación que la singulariza, espacio necesario desde la teoría que partí. Bueno, más o menos eso como el fundamento y cómo fue elaborado el proyecto. Yo ahora le voy a dar lugar a Marilina para que ella explique un poco la cuestión de las categorías teóricas, o pasamos al documental. Sí, me parece, o sea, retomamos un poquito el documental y después sigue Marilina. Bien. Por ahí, bueno, como contaba mi compañera, el trabajo de campo respondió a diferentes encuentros que permitieron que nos vayamos acercando a las personas bueno, que tenían trayectoria en esta temática. Más que nada para poder debatir con ellas y también para problematizarnos nosotras mismas, bueno, qué es lo que queríamos hacer y posteriormente poder lograr documentar las voces de estas mujeres feriantes y que se vea reflejado en la realización de este producto final. En este sentido, bueno, contactamos a diferentes mujeres feriantes y se realizaron 2 entrevistas a cada una. En la primera dimos a conocer el proyecto, se comentó, bueno, cómo sería la producción audiovisual, si estaban de acuerdo, qué les parecía, qué idea tenían, y este encuentro permitió entonces conocernos con las mujeres y compartir lo que queríamos transmitir con el documental. Es por eso que esta primera entrevista se realizó como una prueba piloto sin cámara. También de esta manera quisimos también por ahí problematizar o desarmar esas formas de producir cine y encaminar otras maneras que desafíen esas lógicas heteropatriarcales y hegemónicas de las que estamos tan acostumbrados. Nosotros para hacer este documental también quisimos tener un anclaje bueno, en la comunicación popular, que es también lo que venimos trabajando. Y en el caso de la segunda entrevista, se construyó junto a las entrevistadas las formas en que iban a aparecer, cómo, de qué manera, cómo querían verse, en qué espacio por ahí de su hogar, del lugar donde trabajaban, y diciendo qué, ¿no? Y en este sentido, porque creemos que este trabajo fue realizado para que las mujeres protagonistas de esas historias puedan usarlo, puedan difundirlas, les pueda servir para sus propios espacios y para su propio trabajo. Y en este sentido también hicimos filmaciones en sus espacios diarios para representar bueno, lo que ellas mismas iban narrando. Y entonces de esta forma, esta segunda instancia, la entrevista filmada, estuvo pautada de acuerdo a las dimensiones que se abordaron y que fueron previamente debatidas con las propias mujeres, y como para decirlo de manera general, y como bueno, más o menos mencionaba mi compañera, fueron realizadas con el fin de conocer más sobre la economía popular y feminista y poder por ahí repensar la idea de trabajo y el papel fundamental de las mujeres para sostener la vida. Las entrevistas fueron a 2 integrantes de nuestro equipo, que bueno, que ahora no se encuentran presentes, una mujer feriante que realiza tenebras y pinturas, una agente sanitaria que tiene un grupo que se llama Mujeres en Luchas, que hacen talleres, panificación, flores de goma eva, y la última entrevista fue una ingeniera agrónoma que hace plantines agroecológicos y producción de verdura, y que hoy su principal trabajo es ser mamá. Como decía mi compañera, la idea era hacer muchas más y que puedan ser representadas todos los trabajos, pero bueno, tuvimos una pandemia en el medio. Para la postproducción y edición del documental, en este caso no fue un guión cerrado, sino que fue variando y terminamos de definirlo en el montaje. Así se realizó, digamos, la edición de las diferentes entrevistas para la elaboración del producto audiovisual,
definitivo que fue transmitido en una primera instancia y fundamentalmente primero a las mujeres que participaron, para que bueno, puedan darnos el visto bueno, digamos, y estar seguras, digamos, de que se sentían cómodas y a gusto con eso que ellas decían y cómo se iban a ver representadas. Y respecto a la última etapa de socialización y difusión del documental, con el audiovisual definitivo la idea fue compartir los resultados obtenidos a modo de generar instancias de aprendizaje y de socialización de lo trabajado, pero bueno, también de tensionar con otras mujeres dentro y fuera de la academia. Entonces, bueno, como dije, en una primera instancia lo presentamos a las mujeres que participaron y nos compartieron sus experiencias, de manera tal de poder construir un espacio de reconocimiento de saberes entre las propias mujeres. También lo difundimos por el canal de YouTube de la universidad, para que sea de acceso libre, para que todo el mundo lo pueda compartir. Y por último, la idea fue difundirlo en diferentes espacios sociales dentro y fuera de la academia, con el propósito de reflexionar sobre el lugar de las trayectorias de las mujeres en la economía y en los modos en que se presenta el trabajo. Si quieren, podemos pasar el documental, o no sé, Mari, si primero querés decir algunas de las reflexiones teóricas. Está silenciado. Ahí está. Perdón. Bueno, rápidamente, ahí mis compañeras ya, primero hola a todos y todas, porque no habían saludado. Rápidamente voy a mencionar, digamos, las categorías analíticas con las que trabajamos en nuestro recorte teórico. Mis compañeras ya ahí avanzaron un poco en alguna de ellas, pero bueno, la idea un poco era contarles que las 3 grandes categorías que formaron parte del recorte teórico que acompañaron esta investigación a acción, digamos, que nos permitió la producción, digamos, o que sustentó, digamos, fue de base a la producción y realización de este documental, tienen que ver con la economía feminista, que como bien decía mi compañera, digamos, partimos de una perspectiva crítica, ¿no? Y en esto de poder darle relevancia, ¿no? al carácter situado de sus análisis, y en esta categoría, ¿no? aparece como un elemento trascendental que tiene que ver con la esfera de la reproducción, ¿no? para el y comprender, digamos, esa esfera de la reproducción como necesaria y fundamental en el funcionamiento de la sociedad, de todas las esferas de la sociedad, incluida la esfera productiva. Y como bien señalaba mi compañera, no quiero ser reiterativa, ¿no? pero digamos, darle relevancia, ¿no? a este papel de la reproducción, ¿no? Como esa esfera o ese plano en donde se producen y se sostienen cotidianamente los cuerpos, las identidades y las diferentes relaciones que tanto mujeres y varones y otras identidades genéricas, digamos, desarrollan dentro de las diferentes sociedades. La segunda de las categorías, digamos, otra de las categorías que acompañó nuestro reporte teórico, tiene que ver con la categoría de trabajo, y dentro de ella con 2 dimensiones fundamentales, que tienen que ver con la dimensión productiva y la dimensión reproductiva. Fundamentalmente destacar o poner de relieve a través del documental el carácter, digamos, la relevancia del trabajo reproductivo, o de la dimensión reproductiva del trabajo, entendiendo el trabajo productivo, como aquellas tareas, labores que realizamos las mujeres dentro y fuera del hogar con la finalidad de generar determinados ingresos que permiten sostener tanto nuestra propia vida como la vida familiar y la vida social en general, y al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo el trabajo reproductivo, ¿no? que es este trabajo paralelo que realizamos las mujeres, que realizan las mujeres, y que refiere a aquellas tareas, a aquellos labores, ¿no? que implican un esfuerzo y un tiempo no reconocido, no remunerado, y que está destinado al cuidado del hogar y de la familia, ¿no? Esto que conocemos, o que se suele denominar como trabajo doméstico, tareas domésticas, tareas de cuidado. En este sentido, ¿no? el documental, o las discusiones del equipo, ¿no? iban en esto de cómo hacíamos, ¿no? para mostrar y que se pudiera visualizar a través del documental este trabajo que durante mucho tiempo, o en algunas instancias o en algunas esferas de la vida cotidiana, aún permanece invisibilizado, no cuestionado y casi
completamente naturalizado en nuestras formas de ver y de actuar en el mundo. Y bueno, y creo que el documental o las mujeres que entrevistaron, ellas solas, ¿no? Fueron como construyendo sus propias miradas, de sus propias experiencias, de sus propias prácticas, de esta dimensión del trabajo, ¿no? Que quizás nosotras desde nuestro lugar como parte de la academia, ¿no? Nos parecía que quizás no se iba a visibilizar fácilmente, y eso como que no digo que salió naturalmente, porque hubo un guión, como bien decía recién mi compañera, pero sí, digamos, se pudo mostrar esta dimensión y visibilizar a través del documental. Seguramente después en el debate y en el intercambio podemos compartir otros aspectos. Y la última categoría, que no por ser última es menos importante, pero digamos es esta categoría analítica de trayectorias, en algún punto es la categoría que nos permite relacionar, ¿no?, la economía feminista y el trabajo, porque es a partir de las trayectorias que pudimos ir reconstruyendo, de las mujeres que fuimos entrevistando, ¿no?, que desde sus narraciones poder contar, ¿no?, sus propias experiencias, tanto del trayecto pasado como presente, y las expectativas de futuros que ellas tienen en torno a digamos, como mujeres feriantes, como mujeres madres, como mujeres trabajadoras. Partimos desde esta categoría, desde los estudios biográficos, ¿no?, y que entienden la idea de trayectoria, ¿no?, desde dos aspectos que nos resultan centrales en nuestro trabajo, que tienen que ver con la noción de transición y con la noción de punto de inflexión. En cuanto a la transición, pensar, digamos, el elemento constitutivo o propio de la trayectoria, que hace referencia a aquellos eventos específicos, ¿no?, de determinados momentos de la vida de las personas, en este caso de estas mujeres feriantes, ciudadanas de Villa María, ¿no?, que van marcando cambios, ¿no?, en los estados, en la posición, en la condición de estas mujeres, de sus propias trayectorias. Y por otro lado, el otro aspecto tiene que ver con estos puntos de inflexión que permiten dar cuenta de aquellos acontecimientos referentes o aquellos acontecimientos significativos, ¿no?, que también marcan la trayectoria de estas mujeres. Estos puntos de inflexión pueden ser de índole histórico, ¿no?, que se generan o se gestan en las transformaciones propias de la estructura social y que afectan directa o indirectamente en las trayectorias de las personas. O bien pueden ser de índole personal, ¿no?, cambios que tienen que ver con, o puntos de inflexión que tienen que ver, por ejemplo, con cambios en la situación laboral, con, no sé, viajar, de migrar a otro lugar, ya sea dentro de la misma ciudad, de un barrio a otro, o a otra ciudad, a otro país, a otra provincia, ¿no? Eso genera, ¿no?, en las propias trayectorias de las personas ciertas resignificaciones y ciertas transformaciones, y que hacen, digamos, a la relevancia o a la riqueza de la categoría de trayectorias, ¿no? Poder pensar la intersección que se da entre la estructura social, digamos, los cambios históricos, sociales y culturales propios de la estructura social, y aquellas significaciones propias de las subjetividades, de las prácticas de las personas, en este caso de las mujeres. Estas tres grandes categorías son las que de alguna manera nos acompañaron, ¿no?, en nuestras discusiones teóricas y en la construcción del guión de las entrevistas, y las que intentamos de alguna manera reflejar en nuestro documental. Perdón. No, Yo no. quería agregar que cuando vean el audiovisual, vean estos puntos de inflexión que Marilina bien relataba, tienen que ver con, por ejemplo, en dos casos, con el hecho de ser madres, digo que la lleva como a reubicarse desde otro lugar, y en otro caso, el hecho de vivir en un barrio y de contactarse con otras mujeres y poder formar un colectivo, ¿no? Son puntos de inflexión que las llevan justamente como a reacomodar sus espacios laborales, y se visualizan muy fuerte dentro de estos recorridos que hicimos de estas mujeres que presentamos hoy particularmente en este audiovisual. Bueno, muchas gracias. Comparto entonces. Sí, gracias, Lucía.
Nosotros nos centramos en este trabajo de investigación en recuperar a través de entrevistas en profundidad las trayectorias vitales y trayectorias laborales de nuestras actoras sociales para conocer en profundidad cuál es este concepto y cuáles son esas subjetividades de trabajo que tienen aquellas mujeres que se dedican a aportar a la economía popular y a la economía feminista. Yo soy Micaela Auce, me dedico a pintar cuadros y a fabricar tenebras. Son con hierbas orgánicas, bueno, y los cuadros tienen algo que ver con una conciencia del cuidado animal, del medio ambiente. Los vendo a través de la feria, que es la Feria de Artesanos y Manualistas de Villa María. Es la única feria cultural con fines solidarios que hay, y que también tiene una conciencia ambiental. No trabajamos con plástico, trabajamos para 3 comedores de Villa María. Somos madres emprendedoras de Villa María, por eso vino la idea de poder trabajar para los comedores también. Uno no desempeña una sola tarea, sino que uno tiene que acomodar, limpiar, atender el niño, cocinar, trabajar, y bueno, y también dedicarle este tiempo a la artesanía. Para las madres es muy engorroso a veces conseguir trabajo. Entonces, como con la condición de madre, de tener un niño chico y siendo digamos, el único sostén de mi familia, la feria significa una alternativa económica para todas las familias para poder salir de la pobreza que se está viviendo hace tiempo. El trabajo de los artesanos no se valora mucho, o sea, lo vemos como por ahí como proveedor, pero no se lo ve como autor de lo que fabrica. Y no se sabe qué hay detrás o cuál es la historia de un manualista o de un artesano. Nuestra posición como investigadoras ha sido resignificar la categoría de economía feminista, repensando la idea de trabajo que tenemos, puntualmente tratando de volver a explicar a través de la experiencia de mujeres feriantes y que participan y hacen día a día la economía en Villa María, puntualizando sobre qué es para ellas el trabajo, y nosotras como investigadoras también repensando con ellas y para nosotras qué es el trabajo reproductivo, ¿no? Bueno, yo me llamo Karina Cisneros, vivo acá en el barrio Bota, soy agente sanitaria, trabajo con chicas de la calle, y bueno, y el equipo que hacemos nosotros se llama Mujer en Lucha y hacemos planificación y código madera. Bueno, nosotros comenzamos cuando las hermanas doratrices se fueron de Villa María. Éramos un grupito de chicas que íbamos a las hermanas doratrices y salimos a recorrer la calle. Y bueno, era la necesidad de las chicas y de tratar de seguir esa obra que las hermanas doratrices venían trabajando con nosotras. Y le empezamos a preguntar a las chicas qué es lo que querían para su vida. Bueno, comentaban que aparte que me conocían, querían venir a elaborar, hacer cosas para producir algo, para vender, así. Bueno, les comentaban que a veces estaba dura la calle, que no tenían para comer ella y sus hijos. Bueno, les dimos la posibilidad de ir a Dos Munis cerca a elaborar, a hacer cosas, y bueno, y ella, como se identificaron conmigo y estar más tranquila acá en mi casa, de miedo que la sociedad la señale por lo que son, entonces se sintieron acobijadas acá en mi casa, y bueno, de acá comenzó los talleres, nos ayudamos mutuamente, porque yo también tengo mis problemas, y entre todas nos acobijamos, nos aconsejamos, y bueno, la peleamos juntas. Mi nombre es Natalia Taconi, Sara. Bueno, soy ingeniera agrónoma, ahora mamá, mi ocupación principal es mamá. He estado trabajando en un emprendimiento, debería retomarlo en algún momento, con plantines agroecológicos, producción de verdura para el autoconsumo y venta de excedentes y de semillas. También era un espacio donde, bueno, de aprendizaje, de instalar biodiversidad, un espacio de estudio y donde se pueda mostrar un manejo agroecológico, entendiéndolo como una forma
un marco que nos gustó para encarar la producción de alimento real, de cuidado del ambiente, de realmente nutrir al suelo, que después van a nutrir a nuestros alimentos, y por ende nosotros. Yo amo ser mamá y podría dedicarme a eso exclusivamente si no hubiera algunas presiones sociales quizá de que hay que ser productivo económicamente también. Realmente el trabajo reproductivo es grande y uno quiere volver a su vida anterior y esa vida no está más. Es algo que está como invisible y que hoy en día se nos exige quizá a las mujeres ser tan productivas como si no fuéramos las que sostenemos la vida. Uno se encuentra con que es como si fuera una herencia ancestral la que trae cuando actúa, resuelve como madre, como mujer, pero en un mundo moderno donde se nos exige trabajar, ser productivas y ser eficientes. Entonces es difícil. Y también se hace difícil cuando uno se encuentra en querer, bueno, dedicarse al trabajo reproductivo, como ser como ama de casa, por así decirlo, y siente que está retrocediendo porque se ha conquistado mucho con que la mujer trabaje, se inserte en un montón de lugares. Es como raro y muy contradictorio lo que pasa adentro. Cuando hablamos de trabajo, debemos detenernos a pensar dos dimensiones. Por un lado, el trabajo productivo y por otro, el trabajo reproductivo. El trabajo productivo son aquellos trabajos que realizamos nosotras, las mujeres, dentro y fuera del hogar con la finalidad de generar ingresos. Mientras que el trabajo reproductivo son aquellos trabajos y tareas no remunerados que destinamos al cuidado del hogar y la familia, como limpiar, cocinar, cuidar, educar, entre otros. Esta última dimensión ha sido y sigue siendo invisibilizada. Es necesario comenzar a reconocer este doble trabajo que realizamos las mujeres, las desigualdades que produce y su papel fundamental para el sostenimiento de la vida. Bueno, muchas gracias. Hermoso. Bueno, gracias a ustedes. Mari, no sé si querés volver a compartir el Power. Nosotras hicimos por ahí, para que esto sea, no sé, un espacio de debate, algunas preguntas como para que se abra el diálogo, pero pueden ser otras o lo que ustedes quieran. Hicimos 3 preguntitas. La primera es, ¿cómo piensan, sienten, viven las mujeres feriantes la articulación entre trabajo productivo y reproductivo? La otra es si la feria artesanal es un espacio de apertura que tensiona los modos de trabajos clásicos. Y el último disparador es ¿por qué piensan que es un trabajo invisibilizado? Y ahí preguntan dónde se inscribe el proyecto de investigación. Ali lo había comentado que fue una convocatoria que se llama, de la Universidad Nacional de Villa María, que es Proyecto sobre Problemática de Género y Derechos Humanos, se llamaba así. Y nosotras, el grupo viene de diferentes áreas. Si quieren nos podemos presentar cada una, que no lo hicimos. Yo en mi caso soy comunicadora social, y investigo la comunicación popular. No sé si mis compañeras se quieren presentar, que en un comienzo no. Sí, digo, creo que faltó eso, de decirnos, bueno, particularmente desde el espacio académico soy socióloga, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Villa María,
Yo siempre digo que en estos espacios, digo, cuando uno piensa estos encuadres teóricos, también vale presentarse como militante, las militancias que podemos generar, por ejemplo, en el caso mío desde el feminismo, y digo, como mujer, soy blanca, académica, con una posición diferencial o ocupando un espacio que interpela justamente el lugar de donde podemos comprender, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que también el trabajo tuvo que ver con nosotras, de saber comprender o interpretar a estas mujeres, otras, de alguna manera, por llamarlas, desde ese lugar que viven desde espacios diferentes. Entonces, posicionarnos es como la clave para este tipo de investigación, ¿no? Eso. Marilina. Bueno, no hacía falta. Podrían presentarme ustedes. Yo soy socióloga y estoy terminando, esperemos, mi tesis de doctorado en ciencias sociales, y en realidad yo vengo trabajando en la línea de juventudes y me sumé a este proyecto. Así que bueno, eso. No sé ahora si abrimos el debate, la posibilidad de... Digo, esas preguntas son guías porque en realidad dentro del documental de alguna manera dicen, ellas narran un poco cómo sienten, piensan y viven. Y bueno, si la feria artesanal realmente les da como un espacio, posibilidad de subsistencia, porque sí o porque no, y de alguna manera narran también el trabajo productivo y reproductivo como totalmente articulado, ¿no? Como no hay una diferenciación, sino que están totalmente solapados. Digo, que lo que nos hace pensar en la economía de cuidado particularmente. Desde ese lugar es que pretendemos un poco abrir el debate. Bien, buenísimo. Bueno, espero que se animen ahí a comentar o a escribir por el chat. Un poco también quería preguntarles en este sentido, la primera compañera que aparece en el documental, ella dice que es jefa de hogar y está a cargo ella sola del hogar, pero en los otros casos también se da esa situación, se trata de hogares monomarentales. En este sentido de lo que decía Alicia, ¿no? Es el principal ingreso es el del trabajo de la feria. Sí, en realidad, en el primer caso, particularmente sí, ella es madre con, bueno, todas las dificultades que eso significa, digo, de poder vivir y estar solas desde el espacio de mantención, ¿no? Y de subsistencia. En el caso de la última entrevistada, de Natalia, tiene un compañero, así que sí está en pareja y desde ese lugar se construye. Y en el caso de la mujer, que está como representando al colectivo de mujeres de la cooperativa en el barrio, en realidad ahí creo que va más allá del lugar si ella tiene compañero o no tiene, compañeros, sino que es el trabajo colectivo que realizan, ¿no? Me parece que eso es fundamental para comprender las diferencias. Digo, por eso dije que los puntos de inflexión son diferentes en dos casos. Digo, se resalta de la maternidad y en otro caso, y la maternidad con situaciones diferentes, ¿no? Una monoparental, digo, y el otro en el caso acompañada. Y en el caso de barrial, en realidad el trabajo es colectivo de mujeres que se acercaron y que fueron, digamos así, propiciando un espacio de trabajo que les permitió como un lugar de subsistencia, ¿no? Y también de producción y de aprendizaje, de acompañamiento particularmente. Sí, por ahí también en el caso de Natalia, la última entrevistada, bueno, cuando antes de la pandemia, que fue la primera entrevista, ella estaba trabajando exclusivamente, digamos, en el trabajo de los plantines agroecológicos y la venta, digamos, bueno, de
de verduras, de frutas, y luego, cuando tuvo su bebé, ella decide trabajar en su casa. Y ella misma por ahí nos relataba esta contradicción, ella sentía esa contradicción, decía, bueno, estoy volviendo al hogar porque tengo este privilegio de que mi compañero puede trabajar y traer ingreso al hogar, pero por ahí esto, remarcaba todo el tiempo el trabajo que implica ser mamá y que hoy era su ocupación principal. Você sabe como recuperar nota perdida? Eu já tentei recuperar e não consegui. Nota do computador. Bloco de nota? Isso. Não. Eu acho que eu fugi com os trocos. Bueno, Escrever tal vez antes de seguir con las preguntas que ustedes propusieron, me parece interesante lo que preguntaba ahí Jimena, como tal vez profundizar un poquito más para quienes no están tan familiarizados con las propuestas de la economía feminista, y ahí relacionándolo un poco con la otra pregunta que hace una participante sobre qué autoras tomaron para la elaboración de esas categorías, como para después seguir pensando estas preguntas que proponen ustedes. Bueno, desde la economía feminista particularmente trabajamos, digo, dentro de lo que es el espacio este que dije de colonial, digo, con una apreciación crítica desde el lugar de lo que es la teoría de María Lugones particularmente, de Rita Segato, de Quijano. Digo, eso nos dio como un marco de referencia para pensar la economía, digo, la economía de subsistencia, la economía popular, y también transversalmente desde las cuestiones de género, ¿no? Y de la economía feminista tomamos a Carrasco, Carrasquer, digo, que de alguna manera nos posicionan en sus espacios como de tensión, digo, también a Silvia Federici, digo, en este espacio de tensión entre lo que es el trabajo productivo y reproductivo, donde hablamos, por ejemplo, o pusimos en juego lo que es la doble jornada, el trabajo de cuidados, digo, son todas categorías que de alguna manera dan cuenta de la economía feminista, porque no lo podemos reducir a la economía feminista a una sola expresión, sino que hay una heterogeneidad, ¿no?, en la presentación justamente de esta teoría, y lo que queríamos rescatar de alguna manera era como poder reconstruir una idea de lo que es el trabajo productivo y reproductivo, o de la economía feminista en sí misma, desde las mujeres, ¿no? Porque como nuestra investigación es situada, entonces tomar las narrativas significa también nombrar, significar. Entonces era poder tensionar justamente lo que se está diciendo en la economía feminista, para reconstruir de alguna manera conceptos o categorías que nos permitieran como evaluar si esto que se está diciendo todavía es significativo o necesitamos como reconstruir nuevas categorías. Eso es algo que también, y esto de manera muy personal, para mí es muy significativo, particularmente después de todo este proceso que hemos vivido estos 2 años, digo, dado la situación del trabajo de cuidado, la falta de acercamiento a estos lugares, digo, es muy difícil el trabajo de campo, acercarte, poder producir desde ese lugar el conocimiento, entonces un poco tensiona, ¿no?, de dónde estamos produciendo, qué estamos produciendo, desde las cuestiones analíticas y demás, y que este contexto nos puso, y digo, yo siempre nos sacudió teórica y metodológicamente, ¿no?, porque decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo nos apropiamos de esto? Porque de alguna manera este documental está relatando la situación de estas mujeres, pero que significativamente habría que volver como a reconstruirlas, o sea, volver a entrevistarlas para ver cómo se reacomodaron a este contexto, porque no podrían estar en las calles, porque no podían como comercializar sus productos, digo, si la única subsistencia era esa, ¿cómo hicieron para poder sobrellevar estos 2 años, no? Me parece que
siempre lo que hicimos queda como viejo, digo de alguna manera, y para ponerlo entre comillas, a lo que realmente puede ser las vivencias actuales. Entonces, desde ahí me parece que más allá de los autores que nos hemos acomodado nosotros, nos hemos respaldado, también requiere como volver a preguntarse, ¿no? Volver a interrogarse sobre esa categoría y la teoría en sí misma para ver hacia dónde vamos y cómo nos reconstruimos. Eso me parece como fundamental. No me acuerdo qué era la otra pregunta, pero no sé si respondí. Creo que sí, Alicia, gracias. Igual cualquier cosa, Ximena, si querés abrir el micrófono. Ah, ya no está más. Pero bueno, cualquier cosa que necesiten profundizar, anímense. Ahí Dani preguntaba sobre el trabajo que elaboraron, bueno, qué percepción tenían las mujeres sobre sus tareas no pagas y qué propuestas sugieren o piensan para el reconocimiento de esas tareas. Un poco lo fueron comentando, pero no sé si querían puntualizar algo más sobre esto. ¿Digo yo? ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Bueno, ¿qué percepción tenían ellas, las entrevistadas, sobre las tareas no pagas y qué propuestas sugieren o piensan para reconocerlas? Sí, en realidad la percepción es diferencial, ¿no? Porque son vivencias más que percepciones. Son vivencias y experiencias que ellas corporizan, digo, y eso es muy importante porque en todos los casos, digo, hay un solapamiento de lo que es el trabajo productivo y reproductivo, ¿no? O sea, trabajan en su casa, entonces, de donde sienten, perciben, digo, donde cruzan, digo, sus dolores, sus sentimientos, sus experiencias, y donde en realidad construyen sus subjetividades, particularmente tiene que ver con esa no división del trabajo productivo y reproductivo. Hacen todo acompañada, en algunos casos por sus hijas, en otros casos por sus propias compañeras, entonces perciben estos trabajos como un trabajo en general, digamos así, como una tarea de cuidado que justamente tiene como ese espacio propio de la comercialización, ¿no? Eso creo que más o menos contesto. Y bueno, y la propuesta nuestra es lo que dije antes, un poco como reconstruir con ellas, y digo esto, ¿no? Que si realmente estos espacios feriantes y demás pueden llevar a ser como un espacio que visualice su trabajo y les permita como esa reproducción del trabajo productivo y reproductivo, o sea, particularmente tensionar eso, pero ponerlo como eje. Les voy a contar algo que nos pasó en estos días, unas semanas atrás. Las ferias volvieron a tener su lugar en los espacios públicos y demás, y este documental, particularmente con Tana, la primera de las mujeres que nosotros pasamos en el documental, es como que organiza estas ferias, y sobre todo una feria que se llama Feria Ecológica, y entonces nos propuso de alguna manera que pasáramos este documental para hacer como un espacio de reflexión y demás con todas aquellas que estaban como participando de la feria. Eso nos pareció como muy relevante porque de alguna manera creo que se apropió desde su lugar en las entrevistas y demás de esto que nosotros tratábamos de visibilizar de alguna manera. Y ella quería como poner esa propuesta para intensificar, digamos así, ese espacio de trabajo y pensarlo colectivamente, ¿no? Entonces, digo, creo que desde ese lugar ir construyendo, digamos así, una salida. No la tenemos, lógicamente, una respuesta cerrada, sino que es una construcción que seguramente trabajando en esta línea y trabajando desde este lugar de acción-participación, se puede llegar, ¿no?, a visibilizar un camino, una posible solución, que ojalá se encuentre. Digo, no sé si solución es el reconocimiento o el cambio, o digo, darnos cuenta del distanciamiento o de la diversidad que existe, ¿no?, particularmente hacia las mujeres trabajadoras. Sí, por ahí me parece eso también, que son desigualdades históricas que sufren las mujeres y las diversidades, entonces por ahí
nada, estamos en un camino y todos los espacios de reflexión colectivas, militantes, bueno, en la academia, me parece bueno, que son buenas. No sé, en el caso desde la comunicación popular, poder aportar un producto, digamos, para visibilizarlo, pero no sé, también personalmente es como que no solamente ese reconocimiento se lleva a partir de políticas públicas que lo reconozcan, sino esto, como con la fuerza militante y colectiva que también reconozca lo que implica, digamos, este trabajo que sostiene la vida. Yo creo que esto del ingreso ciudadano, Marilina lo podría contestar desde el lugar, digo, como de política pública, ¿no? Que por ahí es necesaria, digo, justamente como un espacio para poder, no sé, me parece, emprender otras situaciones, ¿no? No quiere decir que únicamente quede en eso, sino que se necesita del reconocimiento estatal, lógicamente, estamos centradas dentro de este espacio, pero no es eso únicamente lo que se requiere cuando uno piensa en la economía feminista y particularmente de las mujeres populares, ¿no? Porque es también desde donde ellas puedan construir sus espacios y que ese espacio en todo caso sea un reconocimiento colectivo más social que estatal, pensando lo estatal como un espacio cerrado gubernamental. No sé, Marilina, si quería agregar algo de eso. No, estaba pensando en esa misma línea y también estaba como reflexionando, digo que bueno, ahora que hay como, se abrió un poco más, digamos, y volvieron las ferias, ¿no? Digo, Villa María particularmente tiene como esa organización colectiva a nivel de movimiento y de las diferentes organizaciones, y digo, el documental de alguna manera también refleja esa organización, ¿no? De las mujeres, porque digamos, más allá de, como decía mi compañera al inicio, hicimos otras entrevistas que no pudimos terminar y que quedaron en el camino, y que dan cuenta también de puntos de encuentro entre las mujeres, pero también de diferentes miradas en torno al ser madre trabajadora, al ser feriante, y que las ubica en un lugar, digamos, en el territorio local a ellas, y el documental de alguna manera, o este audiovisual, ¿no? Les permite a ella ponerle palabras a esas experiencias y a esas vivencias. Y valorar ese recorrido o esa organización, que si bien acá a lo mejor se presenta en 8 minutos y se dice muy poquito, digamos, detrás de esa hay un montón de trabajo, y hubo muchas disputas, digamos, de poder, incluso con el Estado local, ¿no? Y de tomar decisiones respecto de cómo avanzar, incluso entre las mismas organizaciones o entre diferentes ferias. Entonces digo, ahí también hay todo un ejercicio, ¿no? Y un aprendizaje para estas mujeres, incluso la experiencia de Karina era, sí, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque ella trabaja con un grupo de mujeres, digamos, y también como que, digamos, generar la confianza, si bien creo que se logró eso, ¿no? Con cada una de las entrevistadas, también, ¿no? Fue como ir conociendo cómo llegaron a ser estas mujeres feriantes. Digo mujeres feriantes que fue como la denominación que empleamos en nuestro proyecto, ¿no? Pero estas mujeres trabajadoras. Entonces me parece que también para ellas es un aprendizaje y es un proceso, ¿no? Porque digo, acá el documental son 8 minutos en donde sintetizamos algunos puntos en común y algunas cuestiones, pero digamos, hay toda una trayectoria previa al ser ellas, digamos, como mujeres trabajadoras, y el documental permite visibilizar eso. En cuanto al ingreso ciudadano, coincido con Alicia, me parece que es como una política que hay que reflexionar, hay que pensarla. Creo que me parece que es como una política que nos merecemos la discusión, digamos, en términos de que el Estado debe hacerse cargo de algunas situaciones, y entenderla como política pública, ¿no? Y no pensarla desde otras denominaciones, pero al mismo tiempo me parece que hay que revalorizar estos espacios, ¿no? Como organizaciones sociales y demás, y empezar a
dialogar, ¿no? Me parece que la articulación entre el Estado y estas organizaciones también puede generar como otras estrategias ricas, y que me parece que esas se plasman en el territorio propiamente dicho, ¿no? Cuando uno sale a buscar e intentar que se le ponga voz, ¿no? a estas experiencias, ahí uno va descubriendo qué hay detrás de cada una de estas narrativas, qué hay detrás de cada una de estas mujeres, y sobre todo de las mujeres, ¿no? que están en esta disyuntiva, o en esto que decíamos, bueno, tanto el trabajo productivo como reproductivo hace a sus propias vivencias, ¿no? Y por más que no lo nominemos, está, y cada una de nosotras desde diferentes lugares también lo vivimos y lo experienciamos. Entonces me parece que eso. No sé si respondo a la pregunta, pero... Ahí había otra pregunta que decía, ¿replicarían metodologías en otras localidades de otros países de la región? Yo creo que en eso de la metodología, justamente, digo, son análisis situados. Sería genial como tratar de articular, ¿no? Desde dónde se trabaja, cómo se trabaja, para poder justamente complejizar nuestros análisis, nuestra metodología y demás. Pero esto es como una metodología que nos propusimos para este caso en particular, y bueno, y podemos dar cuenta de eso desde ese lugar, digo. A lo mejor si lo pensamos como ampliarlo, tendríamos que como reacomodar, digo, algunos supuestos de los cuales partimos y demás, ¿no? Porque las narraciones justamente se conforman a partir de las experiencias, que son experiencias individuales o colectivas, pero que relatan desde un lugar, ocupando un espacio geográfico y un espacio social, económico, ¿no? Y político. Ahí pienso dos cosas, Ali. Primero pensaba que para nosotros no fue nada fácil definir el guión, digo, fue un trabajo, nos costó un montón, ahí como cada uno desde su lugar, desde diferentes experiencias de investigaciones, y fue ahí como, bueno, una discusión hacia el interior del equipo, y que fue muy valioso porque creo que implicó eso, ¿no? Poder poner en tensión las diferentes experiencias que teníamos de investigación, cómo construíamos ese guión de entrevista, qué queríamos buscar. Para mí el aporte de Ailín como comunicadora a mí me abrió la cabeza para un montón de lados, digo, y esto de poder comunicar, no sé, al inicio yo pensaba en un documental de 40 minutos hasta que vino Ailín y me dijo, 40 minutos no te lo va a ver nadie el documental, y empezar a repensar, digamos, un montón de cosas que una desde sus formaciones y demás no reflexiona. Y pensando en esto de las metodologías y de poder aplicarlas, pensaba, digo, en la interseccionalidad de la etnia o de la raza, ¿no? Digo que, y por ejemplo, en otros países implicaría, ¿no?, incluir esa categoría, ¿no?, y reflexionar desde ahí para pensar el lugar de las mujeres trabajadoras, ¿no?, y todo lo que eso implica, por poner una dimensión que se me vino ahora pensando en esto de poder replicar. Me parece que esto está bueno, como narrar las experiencias, la metodología siempre queda como ahí subsumida en todo el desarrollo, y me parece que también es como lo más lindo de poder contar para que pueda, no sé, también generar debate, discusiones, y que alguien venga y nos diga, no, bueno, pero eso no sirve o no. Ahí veía uno de los primeros comentarios de una compañera que decía que había habido otro taller vinculado a tesis, a trabajos de tesis, y que habían contado también, digamos, otras experiencias. Entonces digo, bueno, está bueno eso, poder ir como esto, compartir lo que decía Ailín, socializar, me parece que eso es como lo más interesante, poder compartir y que nos demos estos debates, aunque queden abiertos, ¿no? Y de ahí de la metodología me hiciste acordar, porque una de las cuestiones que particularmente la teoría decolonial pone en juego es la interseccionalidad, ¿no? Esto particularmente podemos poner como varias categorías que están entrelazadas, que puede ser etnia, raza, género, edad, trabajo, digo, y eso es muy importante para dar cuenta y reconocer justamente esos espacios situados y las mujeres que se sitúan en ese espacio. Creo que desde ahí esta teoría decolonial totalmente crítica, digamos así, de la teoría occidental, clásica y demás, tanto sea de la economía como de lo social, nos da como una performance para abrir el juego, ¿no? Y poder justamente interactuar con las particularidades que tienen las experiencias concretas.
Así que ese lugar, más o menos como dice Marilina, fue todo un desarrollo y muchos encuentros así para discutir también de dónde nos parábamos, cómo lo realizábamos. Digo, es un trabajo, un proceso en realidad. Gracias, Alicia. Ahí María Laura sumaba, no sé, María Laura, si querés abrir el micrófono y compartir. Ella acá comenta, me parece muy interesante ese abordaje decolonial que plantean, porque eso implica romper con los binarismos con que estamos acostumbrados a pensar, conocer, estudiar e investigar. Y también porque implica superar la idea de que la economía crítica es la heterodoxia crítica del neoliberalismo para plantearse la crítica al extractivismo y a la acumulación como orientadoras del sistema y de la vida toda. La sostenibilidad en el centro de la vida y la economía como las relaciones que se generan a partir del modo en que se organizan las sociedades, esa sostenibilidad de la vida y de los territorios. Súper interesante el registro que hicieron y las narrativas. Bueno, muchas gracias de este comentario. Yo creo que ahí es muy interesante también como poner en juego lo que es la ecología política, ¿no? Porque digo, desde el feminismo, no sé, se me ocurre en este momento Svampa, digo, como una gran autora, que justamente hace una crítica que permite como esa apertura, ¿no? Esta relación de cuerpo-naturaleza, y que seguramente, si uno lo piensa desde la economía crítica, justamente tendría que poner en juego esas teorías para justamente complejizar y poder hacer otra lectura. Pero sí, realmente muy interesante. Bueno, y acá Alejandra también sumaba que se nota el trabajo interdisciplinario que hicieron, y un poco en ese sentido, con lo que decía Alicia también, las jornadas que realizamos desde la Sociedad de Economía Crítica año a año buscan un poco este diálogo entre disciplinas y de conocimiento situado, y también la economía feminista como propuesta política, ¿no? Y bueno, por eso estas experiencias nos resultan súper interesantes, y esto, la posibilidad de materializar todo el trabajo en un producto audiovisual, que tal vez para los que venimos de la economía nos cuesta un poco eso, pero qué importante también para pensar en experiencias de educación popular o de comunicación después, para seguir trabajando en territorio con todo este trabajo como disparador para seguir pensando. Sí, también por ahí agregar, digamos, que más allá, digamos, de la metodología que se fue usando, por ahí desde la comunicación popular, yo soy parte de un medio alternativo que pertenece a la Red Nacional de Medios, entonces más allá de eso es, bueno, a ver, cómo acompañamos con productos audiovisuales, con proyectos de investigación, cómo nos agrupamos y qué necesitan esas protagonistas, esos protagonistas de las historias que se van a contar a ellas mismas, ¿no? Entonces, como en ese sentido, por ir remarcar, digamos, de que el trabajo, si hubiese sido en otro lugar, y no en Villa María, quizás hubiese sido totalmente distinto por las propias experiencias, las propias luchas, el propio contexto, ¿no? Entonces, creo que por ahí hacer lo mismo en otro lugar sería totalmente distinto. Por ahí, no sé, contar esto, una de las entrevistadas, antes de la pandemia, bueno, el relato fue uno y después dice, no, bueno, ahora, luego de la pandemia se me transformó la vida, y obviamente nosotras también como comunicadoras populares, como militantes, bueno, lo volvimos a hacer esa entrevista para que ella después pueda difundir y ese trabajo le pueda servir para su propia lucha, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está bueno, digamos, esta conexión, digamos, en la academia, la militancia y desde nuestros propios lugares, digamos, que también estamos aprendiendo, y en cada entrevista aprendimos un montón. Bueno, muchas gracias por los comentarios, realmente acarician y siempre nos incentivan a seguir, digo, y estas relaciones así que más allá que sean por estos medios, que ya nos podamos encontrar, esperamos que sí, que pronto,
podamos hacer encuentros presenciales, cara a cara, que tanto se extraña, para poder compartir experiencia y poder estar, ¿no? Porque como digo, uno está en estos espacios y se pierde, por ejemplo, como decía, o comentaban ahí que habían contado otras experiencias, habían narrado también, digo, las investigaciones, entonces por ahí perdernos de esos espacios es justamente lo que nos da este contexto, así que ojalá pronto podamos reconocernos en los espacios académicos, fuera, en la calle, en los espacios públicos, que tanta necesidad hay realmente. Buenísimo, gracias Alicia. Marilina, ¿querés compartir algo más? No, ahí agradecía en el chat a los comentarios, la verdad que me parecen súper interesantes las jornadas, digamos, cuando vi que era la actividad de cierre, le digo a las chicas, somos la actividad de cierre, o sea, era toda una situación que no sabíamos, así que nada, gracias por brindarnos el espacio, por poder compartir el trabajo, la verdad que es la primera vez que lo socializamos, así que estamos muy contentas con cada uno de los comentarios, y bueno, los invitamos a seguir reflexionando, obviamente, y bueno, y la verdad que en sí la temática creo que habilita, ¿no?, a pensar tanto dentro de la academia, como bien decías vos recién, Lucía, y también fuera, ¿no? Poder, una vez que se abra un poco más la presencialidad, poder compartir estas experiencias, ¿no?, que van más allá de la exposición, van más allá de venir a decir desde nosotros, desde la universidad, me parece que es como sumamente interesante, y esto que contaba recién Alicia, que surge de una de las entrevistadas poder presentar la propuesta, creo que ahí ya para nosotras es el objetivo cumplido de poder, de que se hayan apropiado del trabajo, y bueno, eso. Nosotros somos como un nexo, nada más que eso, y nos pensamos desde ahí, creo que el proyecto se pensó desde ahí, así que estamos muy, muy contentas, y nada más. Gracias por el espacio. Bueno, gracias a todos los que participaron. Bueno, esta es la última actividad de las segundas jornadas virtuales de economía crítica y de economía feminista. Fue un mes completo de actividades, ya por segundo año virtual. Esperemos que el año que viene sean presenciales. Y bueno, y les invitamos a que vean el resto de las charlas, que las van a encontrar en este mismo canal de YouTube donde van a ver esta. Y siempre seguimos conectados y para difundir las próximas jornadas y también compartir los cuadernos de economía crítica y otras actividades que hacemos desde la Sociedad de Economía Crítica, con la intención de seguir pensando la economía desde otras miradas. Así que bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que realmente nos podamos encontrar. Saludos a todos, y nada, gracias por las intervenciones. Muchas gracias. Gracias.